digital. En este sentido, la intención que tenemos el día de hoy es analizar este punto con una visión desde el punto de vista de Venezuela y de Colombia, y cuáles son los requisitos que se necesitan para que estos documentos suscritos o digitalizados puedan tener un valor legal y que las empresas puedan sumarse a este proceso de transformación digital por esta vía, que aunque parece la más evidente, en la realidad es que en la práctica todavía muchas empresas siguen manejando sus documentos en físico. Entonces, bien, habiendo dado esta introducción, los puntos de la presentación que yo les voy a dar están divididos de la siguiente manera. Primero, entender los tipos de documentos digitales, cuáles son sus características, cuál es la validez legal de cada uno de estos documentos, entender qué son los proveedores de certificación electrónica, que bueno, aquí se les llama proveedores de certificación electrónica, pero como lo veremos más adelante, con la exposición de Adriana, en Colombia también hay una figura análoga. Para finalmente, bueno, pasar a dar lo que nosotros consideramos que son unas conclusiones y recomendaciones generales. Entonces, bien, con este cuadro por temas también de tiempo y de simplificar, lo que traté fue de resumir la presentación en esta lámina. Entonces, para entender cuáles son los tipos de documentos digitales que una empresa pudiese manejar. Nosotros lo hemos clasificado en 4 tipos. El primero es el impreso digitalizado, que es aquel documento que se origina en físico, en papel. El documento digital mediante mensaje de datos, que es aquel documento que se origina de manera electrónica, bien sea por un correo electrónico, bien sea porque la información se originó en una base de datos propia de la empresa. Aquí pudiese entrar incluso un mensaje de texto, un WhatsApp, o sea, cualquier tipo de información o de documento que se maneje de manera electrónica. El documento que es suscrito mediante una firma electrónica, que son estas famosas firmas digitales que se vienen usando ya desde hace varios años a nivel global. Y finalmente, aquel documento que es suscrito mediante un certificado electrónico. ¿Okay? El certificado electrónico es un documento que se firma de manera digital o que se suscribe de manera digital, pero que la solución con la cual se emite ha sido previamente aprobada por la autoridad de un país. En el caso nuestro, la autoridad competente es SUCERTE, que es la Superintendencia de Certificados Electrónicos, pero otros países como Colombia también tienen su autoridad análoga. Entonces, bien, para empezar a revisar cada uno de estos documentos, empecemos por el documento impreso digitalizado. Como se los mencioné al inicio, este es un documento que inicialmente se suscribe en físico, en papel, y que posteriormente se digitaliza a través de un escáner y bueno, vendría siendo como una copia digital del documento original. ¿Tiene validez este documento? Sí. En principio son documentos que se consideran fidedignos de conformidad con nuestra legislación, mientras no sean impugnados. Es decir, si ambas partes aceptan el documento, no tienen ningún problema con el documento, ese documento tiene plena eficacia legal. En caso de que sea impugnado o que sea desconocido por alguna de las contrapartes, bueno, entonces aquí es necesario que se presente ante la autoridad que en ese momento esté revisando el documento, el original. Entonces vemos que un documento impreso digitalizado tiene valor legal si las partes no hay una disputa y las partes lo reconocen expresamente o no lo impugnan, es plenamente eficaz y ayuda a mejorar la logística de ubicación y de archivo de los expedientes. Sin embargo, muchas empresas, por temas de cumplimiento, una vez que digitalizan estos documentos que fueron suscritos inicialmente de manera física, deben tenerlos
resguardados en físico por un tiempo prudencial por temas de prescripción, ¿okay? Dependiendo del área legal que le competa el documento, el tiempo de prescripción puede variar, pero en principio, el simple hecho de pasar por ese proceso de digitalización, la realidad es que mejora muchísimo la logística de ubicación, incluso de archivo. Hay empresas que prestan ese servicio exclusivo, o sea, de digitalizar y mantenerte en un archivo por un tiempo los documentos hasta que pase ese lapso de prescripción. El otro documento es el digital mediante mensaje de datos, es decir, es aquel documento que nació digital, o sea, que se generó y se suscribió digital, bien sea a través de un correo electrónico o como se los comentaba anteriormente, se originó en una base de datos interna de la empresa. ¿Estos documentos tienen validez legal? Sí, sí tienen validez legal. Digamos que la regla es más o menos la misma. Si ambas partes lo aceptan y no hay un desconocimiento de esta información, la información o el documento es completamente válido, es fidedigno. En caso de que haya un desconocimiento o surja una controversia en cuanto a la información que esté en ese documento, entonces es necesario utilizar medios alternos para comprobar su validez. Esos medios externos pueden ser a través de una experticia, por ejemplo, es el más común, a través de los entes competentes. Un experto técnico verifica, ¿qué va a verificar para saber si la información es válida? Bueno, primero tiene que poderse consultar, tiene que conservar el formato sin ningún tipo de alteración, se tiene que verificar el origen, destino y hora de su emisión. Si todos estos requisitos se pueden verificar cumpliendo los estándares establecidos por la autoridad, que en este caso es UCERTE, bueno, entonces ese documento también tendría, o esa información también tendría plena validez. Que esto mejora la logística de suscripción porque ya no tendrías que depender de un documento físico para poder suscribir el contrato. Logística de ubicación y de archivo, porque entonces ya si el documento se originó desde el inicio de manera digital, bueno, ya no tendrías que tener esa logística de archivo y todo el problema que representa la ubicación de esos documentos. Seguidamente tenemos el digital mediante firma electrónica, ¿ok? Son estos documentos que también nacen digitales y se suscriben desde el inicio a través de una firma electrónica cualquiera de las que estén en el mercado. Mucha gente me pregunta, bueno, pero si yo tengo una aplicación que compré en Estados Unidos, que es la más famosa del mundo, ¿esa aplicación es válida en Venezuela? La respuesta es sí, es válida siguiendo las mismas reglas. Mientras ambas partes acepten la validez del documento y no haya controversia. Y en caso de existir alguna controversia, bueno, se tienen que utilizar medios alternos para verificar su autenticidad. ¿Okay? Estos medios alternos pueden ser, como les comenté anteriormente, una experticia por un ente especializado. Suelen ser el equipo de investigación de temas tecnológicos de la Policía Judicial, pero también te pudieses valer de otros medios alternos. ¿Qué es lo que se tiene que verificar ahí? Bueno, que la firma se produjo una sola vez, que se respetó la confidencialidad, que no fue falsificada y que el mensaje no fue alterado. ¿Okay? Si de esa experticia se determina que estos elementos se cumplieron, entonces ese documento es plenamente válido y al igual que en los otros casos, el hecho de llevar documentos de esta manera, bueno, mejora todo lo que es el tema de logística, suscripción y archivo. Finalmente, tenemos el documento que se suscribe a través de un certificado electrónico. ¿Okay? Un certificado electrónico no es más que una solución de firmas digitales que te permite suscribir, además de documentos propiamente dichos, incluso correos electrónicos. Tú puedes ponerle un certificado a un correo electrónico y básicamente, bueno, es un documento que se origina en digital. La gran ventaja que tiene, por lo menos en Venezuela, si es suscrito a través de un certificado autorizado en Venezuela, es que tiene plena validez legal y no repudio. Es decir, no hay que pasar por ese proceso
de verificación porque ya hay una presunción de que el documento es válido. Y básicamente porque la autoridad, para poder darle esa certificación al ente emisor, ya realizó unos procesos de auditoría para verificar que efectivamente la solución cumple con todos estos requisitos que les estoy señalando aquí. Y entonces, bueno, tiene ese tema del no repudio. En caso de que surja una controversia, la parte que desconozca el documento es la que tiene totalmente la carga de evidenciar que la solución no cumplió con esos estándares, digamos, de seguridad pedido por el legislador. Entonces, no es solamente que no cumplió, es que de ese incumplimiento se derivó o se evidenció que el documento que se suscribió fue alterado o no fue auténtico o la firma fue falsificada. Entonces, bueno, desde el punto de vista para documentos que se suscriban en Venezuela, sin duda alguna que hacerlo a través de un certificado electrónico le da mayor fortaleza al documento desde el punto de vista legal, pero esto no quiere decir que utilizar alguna de las otras vías que les expliqué anteriormente no tenga validez. Entonces, bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el tema del proveedor de certificado electrónico. De conformidad con nuestra legislación, este proveedor es una persona que se dedica a proporcionar certificados de firmas electrónicas y demás actividades que están establecidas en la ley, como por ejemplo, ellos pudiesen ofrecer o mercadear servicios de certificados electrónicos del extranjero una vez que ellos le hagan digamos, la auditoría y la cuestión y se canalice a través de un proveedor de estos autorizados aquí en Venezuela. Los certificados emitidos por estos proveedores, como se los comentaba anteriormente, garantizan la validez y la titularidad de los signatarios. Además, ellos deben verificar que la información suministrada por el signatario es verdadera, es fidedigna. Y ese es uno de los elementos que hace que los certificados electrónicos autorizados en Venezuela cubran como que los más altos estándares, porque dentro de los requisitos que se establecen para que tenga validez, es necesario que el proveedor del certificado haga una entrevista a la persona que va a firmar. Entonces, eso pone las soluciones que se certifiquen en Venezuela dentro de los estándares más altos. Bueno, garantizar las medidas para evitar falsificación de los certificados electrónicos. Como les comentaba, en Venezuela esto tiene los estándares técnicos en el nivel más alto, temas de encriptación el más alto, temas de geolocalización. Entonces, bueno, hace que los certificados en Venezuela, los que están aprobados, sean bastante confiables y que usualmente incluso están por encima de los estándares mínimos de otras jurisdicciones. Finalmente, lo que les comentaba, las firmas extranjeras, si quieres tener ese valor de no repudio, es importante que pasen por ese proceso con un proveedor de certificados en Venezuela, ¿okay? Para que tengan ese carácter pleno de validez legal y de no repudio. Finalmente, la conclusión que nosotros sacamos de todo este tema, de los documentos digitales, es que, bueno, que en un proceso de transformación digital de una empresa, la digitalización de documentos juega un rol muy importante, ya que les permite ser mucho más eficientes en el manejo de la información, además de que representa ahorros considerables en temas de logística. Nosotros lo que vemos es que, además de todo este tema de los ahorros, hoy en día el tiempo, bueno, vale oro. En esta época de la revolución tecnológica, todo es casi que inmediatamente. Entonces, el hecho de tú utilizar estas herramientas digitales para celebrar tus contratos y tus relaciones con proveedores o clientes, etcétera, es algo que le da mucha eficiencia y mucha celeridad a los procesos. En el caso específico de Venezuela, el uso de documentos digitales es válido, como se los mencioné anteriormente.
En principio, mientras eso no esté acordado entre las partes y no haya ningún tipo de controversia, un documento suscrito por cualquiera de las vías que les mencioné tiene plena validez. ¿Ok? ¿Qué sería la recomendación en caso que no se utilicen certificados digitales aprobados en Venezuela? Bueno, que se verifique, que se le haga una especie de due diligence a la solución que se quiera emplear o al sistema que se esté utilizando para generar esa información que cumpla con los extremos mínimos requeridos bajo nuestra legislación para que, bueno, en caso de una controversia, se pueda demostrar la autenticidad del documento. Y bueno, y finalmente, por supuesto, la utilización de certificados y correos electrónicos acreditados en Venezuela sería la herramienta más eficiente y más confiable por ese tema que les mencionaba del no repudio y la plena validez que le da que el proveedor haya sido acreditado, en este caso, por su ser. Entonces, bueno, básicamente, como se los mencioné al inicio, esto es un resumen bastante condensado de lo que requiere nuestra legislación para que este tipo de documentos tengan validez. La invitación a nuestros afiliados y a las personas que nos están oyendo es que vean cuál es la vía que mejor se adapta a sus necesidades y que, bueno, empiecen a utilizar este tipo de herramientas para digitalizar sus documentos y poder ser mucho más eficientes en sus procesos. Entonces, a continuación, Adriana, voy a dejar de compartir pantalla. Adriana Rachadel nos va a hablar un poco sobre cuál es la visión y cuál es el alcance de las normativas en relación a este tema en Colombia. Adriana. Ángel, permíteme, antes de que Adriana comience a hablar, presentarla y darle los honores como es debido. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. No se oye nada. Sí, yo creo que pasó algo con el internet de ellos. Continúe, doctora Adriana. Las cámaras Sí, aquí está. ¿Se escuchan? Sí. La señal no nos está acompañando mucho. Bueno, Adriana, déjame presentarte rápidamente, por favor. Tú eres abogada, consultor de Interjuris Abogados, egresada del UCAP. También posees un máster en Derecho Bancario Internacional de Boston University. Cuentas con una especialización en instituciones financieras de la Universidad Católica Andrés Bello. Tienes amplia experiencia en transformar negocios en estructuras corporativas eficientes. También te has desarrollado en las áreas de petróleo y gas, minas, banca, finanzas y mercado de valores. Has sido vicepresidente legal y director de instituciones financieras y compañías petroleras, así como gerente y socia de compañías consultoras y firmas de abogados, tanto en Colombia como en Venezuela. Sabemos que estás en Colombia, esperamos que pronto puedas visitarnos en Venezuela y pues las cámaras son todas tuyas, somos oídos y queremos que nos dejes esa amplitud de conocimiento que puedas compartir y darnos esa visión de Colombia en este tema. Bienvenida. Hola, ok, gracias. Bueno, yo ya tengo 18 años viviendo y ejerciendo el derecho en Colombia, pero, y bueno, y originalmente pues me gradué en Venezuela y ejercí ya muchos años y todo. Espero que pues le doy las gracias a todos, a Cabeco,
y a todos los asistentes. Y bueno, espero que esta charla sea de su interés y les sea útil. Primero que todo, quería destacar que en Colombia, la legislación colombiana ha sido pionera o fue pionera en Latinoamérica sobre este tema de la validez de los mensajes de datos, ya que desde 1999 ese tema está regulado en Colombia. En esa época está la ley 527, que es conocida como la Ley de Comercio Electrónico, pero que definió y reglamentó todo lo relativo a mensajes de datos, comercio electrónico, firmas electrónicas, y estableció las entidades de certificación, que bueno, ya les comentaré más adelante, pero que son las análogas a las que comentó Ángel en Venezuela. Posteriormente, este cuadrito que le pongo acá es sobre las principales leyes, por si acaso tienen algún interés en consultarlas o algo, pero en realidad hay muchísimas normas en Colombia que mencionan este tema cuando se trata de casos específicos, como por ejemplo los títulos valores desmaterializados, eso tiene muchísimo tiempo, en temas de impuestos, etcétera. Bueno, hay muchísima reglamentación, pero les puse aquí como la principal general, que creo que es la que vamos a desarrollar, mejor dicho, en esta presentación. Sobre los mensajes de datos, en Colombia la define de manera muy amplia porque dice que es la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudiera ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, internet, correo electrónico, telegrama, telex o telefax. O sea, que esta definición tan amplia, posteriormente la ley le da validez a todos esos mensajes electrónicos, cuando establece que no se negarán efectos jurídicos de validez o fuerza obligatoria a ningún tipo de información por el solo hecho de que esté en forma de mensajes de datos. Igualmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuando analizó la constitucionalidad de esta norma, de esta ley 527 específicamente, dijo que los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares niveles de seguridad que el papel, y en la mayoría de los casos, un mayor grado de confiabilidad y rapidez, que es lo que comentaba Ángel de su ventaja en términos prácticos en las compañías, etc. Además de esa validez legal, la misma ley le da validez probatoria, dice que son admisibles como medios de prueba, según las reglas de la sana crítica, serán interpretados tomando en cuenta su confiabilidad e integridad, que son dos puntos muy importantes que ahorita más adelante los vamos a analizar en mayor detalle. Todos estos documentos deben llevar una firma electrónica. Firma electrónica, entendiendo por firma electrónica, es la identificación de la persona que se atribuye ese mensaje de datos o documento electrónico y que tiene la intención de obligarse por el mismo. En Colombia encontramos distintos tipos de firma electrónica que ahorita les voy a explicar, pero todos ellos tienen validez legal. Su confiabilidad y seguridad sí va a depender de sus atributos, que básicamente, y los mencionó Ángel anteriormente, está la autenticidad, integridad, no repudio y confidencialidad. La autenticidad es poder tener la certeza de la identidad del iniciador de ese mensaje o la persona que firmó el documento. La integridad es esa garantía de que el mensaje no ha podido ser alterado ni modificado con posterioridad a su transmisión. No repudio es que el iniciador no podrá desconocer el envío del mensaje o la firma del documento. Y la confidencialidad, bueno, como todos sabemos, que solo sea conocido, que pueda ser conocido por la persona a la cual fue enviado el receptor deseado. Entre los tipos de firma encontramos primero la firma electrónica simple. Es un concepto muy amplio, como van a ver en Colombia, de firma electrónica, que dice que es cualquier método, códigos, contraseñas, datos biométricos, claves criptográficas que permiten identificar a la persona en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando ese mensaje sea confiable y apropiado para los fines para los cuales se creó. Entonces, en los requerimientos de validez, que dice que le da la misma validez, la legislación le da la misma validez que la firma manuscrita,
pero dice que el método utilizado tiene que permitir la identificación del iniciador y que sea tanto confiable como apropiado para los fines para los cuales fue creado, como les expliqué desde la definición arriba. En cuanto a su confiabilidad, la ley establece que los datos, que esta dependerá si el método permite que los datos de creación correspondan, o sea, verificar que los datos de creación correspondan exclusivamente al firmante, que es la autenticidad, y que es posible detectar cualquier alteración posterior en ese mensaje de datos o documento posterior a que la persona lo reciba. Tal como les explicó Ángel, también en Colombia, la carga de la prueba en caso de duda de esta firma electrónica simple, el emisor tendrá que probar su confiabilidad en juicio, en sede judicial, mediante perito experto. No estoy muy segura que en Venezuela se exija sede judicial, entiendo que no, pero aquí tiene que ser en sede judicial. Digamos que el siguiente grado, por llamarlo de alguna manera, sería la firma electrónica certificada. En Colombia, esa certificación la hace un ente, se llaman entidades de certificación, y son terceros que tienen que ser autorizados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, que es el ONAC. El agregar este certificado lo que permite garantizar la autenticidad e integridad de la firma. De esa manera podríamos decir que es confiable y apropiada a sus fines, que son los 2 puntos que establece la ley que debe tener. En el tercer grado y con el mayor grado de protección se encuentra la firma digital, que es un tipo de firma electrónica certificada por una entidad de certificación, pero su forma de creación automatizada, que consta de una clave pública y privada basada en algoritmos y criptografía, es lo que hace que tenga ese grado tan alto de protección. De acuerdo con la ley, la firma digital es un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos utilizando un procedimiento matemático, vinculando la clave del iniciador al texto del mensaje, permite determinar que ese valor sea obtenido exclusivamente con la clave del iniciador, que ahí está la autenticidad, y que el mensaje no ha podido ser modificado después de su transformación. Es decir, que tiene los 2 puntos de autenticidad e integridad que dijimos. Pero más aún, la ley establece una presunción de validez y no repudio de esta firma. Y entonces entiende que el suscriptor, al decir la ley establece que el suscriptor tenía la intención de acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado con él mismo. Entonces, en este caso, al contrario de lo que vimos anteriormente, el iniciador del mensaje o el suscriptor del documento de que se trate no necesitará probar su validez y no podrá repudiarlo. O sea, digamos que hay casos excepcionales en los cuales supongo que alguien podría decir que no estaba bien el sistema que utilizaba el tercero, pero en general no es repudiable y tiene esa presunción, por lo que no tiene que ir a sede judicial como el anterior explicamos. Sobre las entidades de certificación, son aquellas facultadas de emitir los certificados, que es como les dije, ese certificado es el que en la firma electrónica certificada o en la firma digital acompaña a la firma desde su nacimiento, por decirlo así. Estas entidades, además de ofrecer los certificados, ofrecen servicios de estampado cronológico de transmisión y recepción, que es muy importante a la hora de algún problema sobre esa firma electrónica, sobre ese documento electrónico, de cuándo se creó, etcétera. Ellos llevan ese control y cumplen otro tipo de funciones en este sentido, ¿no? De acuerdo con el régimen de acreditación, que está en el decreto 333 que antes le comenté, los hace la ONAC, pero podrá tratarse de personas jurídicas, tanto públicas como privadas, nacionales o extranjeras, o cámaras de comercio. Por lo que estas entidades de certificación, si se trata de una persona extranjera, puede ser perfectamente válida, pero tiene que ser primero
autorizada por la ONAC. Esto no quiere decir que los entes certificadores extranjeros no tengan validez en Colombia, tienen plena validez, pero se trataría de firmas electrónicas y no de firmas digitales en el estricto sentido de la palabra, porque las firmas digitales, la persona que tiene que certificarlo son estas entidades de certificación aprobadas en Colombia. Sin embargo, las entidades extranjeras se están utilizando muchísimo, como en todas partes, y como les digo, no solo tienen plena validez, sino que además a la hora de que, por ejemplo, hubiera un problema, no veríamos ningún problema en que se demostrara los atributos de esa firma electrónica, ya que intervino un tercero con un sistema adecuado para esto. Hay entidades de certificación cerradas y abiertas, siendo las cerradas las que se limitan a certificar los mensajes que se intercambian con sus suscriptores, ¿no? Y las entidades abiertas son las que prestan este servicio tercero, cobran por eso y bueno, son las más. Sobre el uso, digamos, práctico de las firmas electrónicas en Colombia, quería comentarles la diferencia, o digamos que se puede usar los temas entre particulares y con la administración pública. En el acuerdo entre particulares, el acuerdo que se llegue es válido. O sea, si yo simplemente quiero aceptar con mi firma manuscrita escaneada, eso es válido. De ahí hasta la firma digital estricta, que es la más segura, como les comenté, el acuerdo entre las partes es el que vale y se entiende como firma electrónica perfectamente válida. Con respecto a la administración pública, hoy en día se realizan muchísimos trámites electrónicamente, incluso hay entes que ni siquiera permiten trámites personales, y bueno, sobre todo a raíz de la pandemia se intensificó mucho esto, ni en papel. Entonces, esto está bastante desarrollado, este tema, en ese sentido. Y la ley establece una presunción de validez de los documentos, de la firma de los documentos que se entreguen para hacer un trámite ante la administración pública. Estos se presumen válidos, salvo que la persona que lo firmó tache dicho documento de dicha firma de inválida. Esto aplica tanto en papel como en firma digital, firma electrónica, perdón. Quería mencionar específicamente el tema de la DIAN, porque esta es una de la DIAN es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de CENIAT, digamos, allá. Lo cual la DIAN exige obligatoriamente que todas las obligaciones tributarias, valga la redundancia, las operaciones, los recursos administrativos y todos los trámites se haga por vía electrónica. Va desde correo electrónico, la documentación que tiene que entregar en la DIAN, te la piden, te dan una cita, es chistoso porque te dan una cita, pero esa cita es una cita para enviar un correo electrónico. O sea, el lunes a las 8 de la mañana tienes cita, y la cita es anexas los documentos a un correo electrónico, tiene que salir de tu correo electrónico y específicamente llegar a la persona que te indicaron que debía llegar. Eso digamos que es lo más sencillo, y como les digo, tiene presunción de validez la firma de todos esos documentos que uno anexa. Pero para los trámites, recursos y presentación de obligaciones tributarias, se requiere tener la firma, el instrumento de firma electrónico, que en realidad es una identificación electrónica que ellos te dan, la clave que tú pones, y ellos luego la habilitan, y todos esos trámites se hacen en línea. Obligatoriamente en línea. O sea, si uno se presenta en la DIAN, ni te abren la puerta. Bueno, entonces, sin embargo, hay, por ejemplo, para las facturas electrónicas, que es un tema que después trataremos, pero para las facturas electrónicas se requiere firma digital, o sea, la que tiene mayor certeza y seguridad. Y esto es porque en Colombia tradicionalmente la factura ha sido un título valor. Actualmente las firmas electrónicas están en proceso porque además tienen un procedimiento que me ha parecido bastante engorroso para que puedan llegar a ser títulos valores, pero la factura de papel siempre fue un título valor. Entonces por eso, y así como los títulos valores, pagarés, etcétera, se requiere la firma digital para que tenga esa presunción de validez y no repudio de antemano.
También el registro mercantil que se hace en Colombia a través de la Cámara de Comercio. Es necesario tener también una firma electrónica que consiste en un usuario y una clave. Y se hace a través de eso, se presentan toda la documentación de registro mercantil y además se puede consultar, o sea, el hecho de que esté en medio digital es pues algo que hace muy sencillo consultar los expedientes, etcétera, etcétera. Todo lo que es público de manera digital y uno lo puede consultar, copiar, etcétera. Y todos los documentos se presentan, por ejemplo, si yo quiero inscribir una asamblea de accionistas, firman presidente y secretario de la asamblea, por ejemplo, esa firma es una firma escaneada normal y corriente porque existe la presunción de que esa firma es válida, salvo que esas personas la tacharan de falsa. Entonces, a manera de resumen, le voy a dar como unas conclusiones, más bien resumen sobre lo que hemos hablado y bueno, y después estoy abierta a cualquier duda que tenga. La ley colombiana entonces otorga validez legal, eficacia contractual y valor probatorio total a los mensajes de datos. La seguridad de dichos mensajes de datos va a depender del nivel de confiabilidad de los mismos, que se basará en los atributos que les explicamos de autenticidad, integridad, no repudio y confidencialidad. Todas las firmas electrónicas, simple, certificada, digital, tienen validez legal. La escogencia de cuál es la adecuada dependerá de las exigencias de seguridad según los fines para los cuales se generó el mensaje o documento. En caso de acuerdos particulares, las partes determinarán cuál es ese nivel de seguridad y confiabilidad que requieren, y eso es totalmente válido. Y en la administración pública, como les expliqué, tiene plena variedad los mensajes de datos y firmas electrónicas, tanto para trámites, solicitudes, recursos y cumplimiento de obligaciones. En muchos entes es obligatorio que los procedimientos sean así de manera digital. Siendo la firma digital más confiable, en algunos casos se exige como requisito, como es el caso que les comenté de las facturas electrónicas o los pagarés. Bueno, eso sea de todo, no sé, le doy la palabra a Ingrid. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Vamos entonces ahora a dar la bienvenida a nuestra segunda ponente de la mañana de hoy, la doctora Ingrid García, quien es amiguísima de la casa. Por favor, recordemos que pueden ir depositando sus preguntas y comentarios en el chat para ir contestándolos al finalizar de la ponencia de la doctora Ingrid. Y bueno, pues les presento a la doctora Ingrid, es egresada de la UCAP también, especialista en Derecho Tributario. Ella es socia de Araque Reina, un escritorio jurídico miembro de Cabecol, y es parte del equipo de especialistas de Derecho Tributario de la firma. Su experiencia profesional de más de 30 años se ha fundamentado en el área fiscal y también cuenta con una amplia experiencia en la asesoría a empresas en el área de planificación fiscal y tributaria. Es miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, también integrante del Consejo Directivo de la institución. Es miembro también del Comité de Impuestos de Benacham y su presidente de ese comité desde el año 2020. También formó parte, como les comenté al principio de esta conferencia, fue parte de la Junta Directiva de Cabecol y fue coordinadora del Comité Legal de esta Cámara desde el año 2007 al año 2011. Así que es un honor para nosotros tenerla como ponente en la mañana de hoy. Doctora Ingrid, somos oídos. Bueno, buenos días. Para mí es un placer estar con ustedes. Como bien dice, para mí es mi casa. Voy a compartir la pantalla. Déjame ponerla en pantalla grande. ¿Dónde? Donde dice ver. Abajo donde dice modo pantalla completa. Ahí está, modo lectura. Modo pantalla completa. Ok. No, allí mismo donde está doctora Ingrid, en el menú de inicio donde dice ver, se le despliega el menucito y dice modo pantalla completa.
Creo que la doctora Ingrid se le cayó la conexión. Vamos a esperar unos minutos para dar chance que Adriana, cuéntame algo. Es bastante interesante hacer ese mix entre cómo funciona la legislación colombiana en temas de las firmas digitales y cómo son utilizadas a nivel empresarial y la aceptación a nivel privado que comentaste. ¿Tienes experiencia o algún conocimiento sobre empresas en Venezuela que ya tengan ese mecanismo de uso de firmas digitales con empresas colombianas? No, en realidad, pues tengo un cliente que son personas de Venezuela que manejan operaciones de factoring. De hecho, su operación arrancó como un factoring digital siempre. Bueno, en el caso, cuando empezó todo esto, que no existía la factura electrónica, porque como creo que les explicará Ingrid ahora, la factura electrónica en Colombia es obligatoria. Ya todas las facturas son electrónicas, salvo algunos casos excepcionales. Este cliente cuando inició no existía la factura electrónica como obligatoria, y entonces tenían que guardar las facturas en papel, que como les comenté es un título valor. Pero aquí como que ya está llegando Ingrid. Ya llegó. Listo, sí, ya. Pero no he visto, claro, he visto muchos documentos, perdón Ingrid, ya me salgo, mucha documentación, contratos privados realizados de manera electrónica entre Venezuela y Colombia, muchos, desde, como te digo, el scan de la firma manuscrita hasta sobre todo, no utilización de firma digital, pero sí de una entidad de certificación internacional de estas que tanto conocemos, que hacen pues que le dé seguridad a las partes sobre este documento. Gracias, Bueno, Adriana. los dejo acá Gracias. con Ingrid. Ingrid estaba entreteniendo al público mientras volvía. Técnico, disculpen. Bueno, como les comentaba, la factura tradicional, que la podemos definir como un documento mercantil que refleja toda la información de una operación de compra-venta y constituye el comprobante de la adquisición de un bien o un servicio. Por su parte, tenemos la factura electrónica, que es la factura electrónica, el soporte de cobro de un servicio o un bien que es enviado en un formato electrónico que debe cumplir unos requisitos legales. Y por otra parte, tenemos la factura digital, que es la representación gráfica de un tipo de comprobante fiscal que está pegada a unos estándares definidos y que es expedida digitalmente y enviada a través de los medios electrónicos. Ok, vamos a hablar un poco sobre las regulaciones de la factura como medio probatorio. En tal sentido, tenemos algunas normativas generales que nos hablan del particular. Establece el Código de Comercio, que es uno de los medios de prueba de las obligaciones mercantiles y de su liberación. También establece que el comprador tiene el derecho a exigir que el vendedor firme y entregue la factura de las mercancías vendidas y que ponga el pie de la misma que se la ha entregado. Es indudable el valor probatorio de las facturas, es que es un hecho constituido por un documento privado que tiene efecto pleno entre las partes y respecto de terceros, el mismo valor que podría tener un documento público. Por su parte, también tenemos la Ley de Protección al Consumidor, que establece que el proveedor debe entregar al consumidor una factura que acredite la operación realizada o un presupuesto detallado y que esté firmado por ambas partes. También tenemos lo que establece el Código de Procedimiento Civil. Entendemos que la factura como uno de los medios de prueba admisibles para iniciar el procedimiento de intimación de pago de una suma líquida y exigible de dinero y la entrega de cierta cantidad de cosas fungibles y de una cosa mueble determinada. Por otra parte, tenemos la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, de la que ya hemos hablado nuestros otros ponentes. Indudablemente, la factura electrónica, un mensaje de datos.
esta ley establece expresamente que los mensajes de datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos. Su promoción, control, evacuación se realizará conforme al procedimiento establecido para las pruebas libres que establece el Código de Procedimiento Civil. También establece... Estoy escuchando una charla, ¿por qué? Igualmente establece que la información contenida en el mensaje de datos, reproducida en formato impreso, tendrá la misma eficacia probatoria atribuida a un fotostato. En tal caso, en el ámbito mercantil, para que una factura electrónica le sea atribuido el valor de una factura tradicional escrita, debe demostrarse su autenticidad y fiabilidad. ¿Qué le da esta confiabilidad y fiabilidad? Dependerá de los controles existentes que existen alrededor de la emisión y transmisión de esta factura, lo cual debe demostrarse en un juicio que se lleve a cabo a tales fines. Aspectos tributarios. Vamos ahora a entrar en un poco más en mi materia. Entendemos que la regulación de la facturación, que pues vamos a resaltar la contenida de la ley de impuestos al valor agregado, la contenida en la provincia 71, que establece las normas generales de emisión de facturas y otros documentos, en la ley de impuestos sobre la renta y su reglamento, y en la provincia 32, que regula la utilización de medios alternativos para la emisión de facturas y otros documentos de los prestadores de servicios masivos. En tal sentido, la ley de impuesto del impuesto al valor agregado establece que se exige a la factura que debe ser emitida mediante unas formalidades legales y requisitos que constituyen el soporte de las deducciones impositivas. No, en tal sentido, no serían deducibles los créditos incluidos en facturas falsas o no fidedignas o que fueron otorgados por no contribuyentes. En tal sentido, la administración, como consecuencia de esta normativa, rechaza todos los créditos fiscales cuando las facturas originales que indican las operaciones grabadas no cumplen con todos los requisitos. Por otra parte, la administración establece la posibilidad de que sean sustituidas las facturas por otros documentos, tales como el uso de sistemas, máquinas o equipos que garanticen la inviolabilidad de los registros fiscales, o cuando puedan establecer regímenes simplificados de facturación para casos en el cual el volumen de las operaciones del contribuyente pueda simplificarse. En estos casos, la administración tributaria emitirá los requisitos y formalidades para la emisión de tales facturas o documentos. Por su parte, el artículo 66 del reglamento de la ley del IVA, que señala el uso de máquinas fiscales para la emisión de comprobantes relacionados con las operaciones de venta o operaciones de servicio, cumpliendo las formalidades técnicas que a tales efectos se puedan dictar. Pero lo más importante es el vestigio de la facturación digital. La encontramos en el parágrafo único de esta norma, cuando establece: la administración tributaria podrá autorizar como documento equivalente o factura los comprobantes generados por sistemas, equipos o máquinas fiscales, siempre que reflejen la identificación del adquirente y la descripción de los bienes o servicios brindados. Sin embargo, esta luz que se abre respecto a este tipo de facturación no ha sido abierta para los particulares. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de que el particular acuda a la administración
para pedir autorización para la emisión de la factura digital, tal como ocurre para la emisión de facturas en los casos de facturación digital masiva que veremos más adelante. En el caso de la ley de impuestos sobre la renta, encontramos que los emisores de los comprobantes de ventas o prestaciones de servicios deben emitir todos sus comprobantes de acuerdo a los lineamientos que la administración tributaria dicte a tales efectos. So pena de que sean rechazadas dichas deducciones por incumplimiento de los requisitos de la facturación. Esto ha sido un punto también debatido desde el punto de vista del impuesto sobre la renta, el rechazo de estas deducciones cuando las facturas no cumplen con los requisitos establecidos, al desconocer tales deducciones. Desde el punto de vista jurídico, una factura incompleta no pierde su carácter de medio tras el cual se documenta un negocio jurídico en el cual se fundamenta una operación gravable entre partes identificadas de la misma. Respecto a los ilícitos que se pueden derivar de las irregularidades que puedan permitir que se puedan visualizar en las facturas, se aplicarían la normativa establecida en el Código Orgánico Tributario en el artículo 101. En sintonía con lo que venimos hablando, encontramos la Providencia 71. La Providencia 71 establece la normativa general de emisión, facturas y otros documentos. Esta providencia sencillamente tiene todo el detalle minucioso de todos los requisitos que se deben cumplir. Al final de esta normativa encontramos la disposición final cuarta, donde se establece que los entes públicos nacionales no estarán obligados a cumplir las disposiciones contenidas en el artículo 37, pudiendo estos, en caso que se emitan más de 5.000 facturas, obviar la generación física de sus copias. Aquí podemos ver, que no es el caso que estamos estudiando, pero para que la visualicen, un modelo de factura tradicional, que fue tomado de la página web del CENIAF. Esta es la que es donde se pueden visualizar todos los requisitos de una factura estándar o una forma libre. Ahora bien, tenemos la providencia 32. Esta providencia regula la utilización de medios distintos para la emisión de factura y otros documentos por servicios masivos. ¿Quiénes podrán optar a estos medios distintos? Bueno, básicamente los servicios públicos que se establecen en ella. Agencias de viajes, agua potable, aseguradoras, aseo urbano, courier, difusión de televisión, electricidad, vales, gas doméstico, internet, líneas aéreas, telefonía básica, telefonía móvil. Ahora bien, ¿sí? El CENIAF podrá incluir otros servicios. A los fines de acogerse a este régimen, los interesados deberán presentar ante la Intendencia Nacional de Tributos Internos una solicitud para la utilización de estos medios distintos de facturación. ¿Cuáles serían estos requisitos que deben cumplirse para poder acceder a este sistema? Bueno, que emitan más de 10.000 unidades mensuales, con excepción de las agencias de viaje, que las bases de datos tengan un registro de toda la actividad electrónica y que puedan disponer de capacidad técnica o contratar a un tercero para respaldar y resguardar toda la actividad que permita al CENIAF su consulta permanente. En algunos casos también se establece que se podrá omitir la generación física de facturas u otros documentos cuando sea posible poner a disposición del adquirente o receptor de servicios a través de los medios electrónicos los datos establecidos en la providencia. En este caso, como les comentaba, se podrán incluir otros servicios pre-autorización del CENIAF. En esta ventanilla es que yo digo que
podrían de repente incluirse el caso de la facturación digital. Bueno, no es exactamente el supuesto, pero sería la ventanita que existe en el momento. Estas autorizaciones pueden ser revocadas. ¿En cuáles casos? Bueno, que se emitan facturas falsas o no fidedignas, que sean emitidas más de una factura o que no se cumplan con los requisitos establecidos en la providencia. En este caso es muy importante señalar el tema de las imprentas digitales autorizadas. Las imprentas ¿cuáles son las imprentas digitales autorizadas? Son todas las sociedades cooperativas o mercantiles que están domiciliadas en el país, cuya actividad es la asignación del número de control de facturas o otros documentos equivalentes, conforme a la autorización que le fue otorgado por el CENIAT en la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos. Estas solicitudes serán tramitadas según los requisitos que se establecen en la providencia. En definitiva, el CENIAT tiene 30 días para otorgar estas autorizaciones, y en el portal del CENIAT debería constar cuáles son estas imprentas digitales autorizadas. Igualmente, estas autorizaciones pueden ser revocadas por las mismas situaciones, que se emitan facturas falsas o no fidedignas, que se emita más de un ejemplar o que no se cumpla con los requisitos de la providencia. Sin embargo, es importante señalar que toda esta regulación no es referida a la facturación digital, ya que está supeditada a la emisión de facturas por imprentas digitales autorizadas, a las que pueden emitirse por serie, que no vamos a entrar en ese detalle ahorita porque no es el momento, y que establece unos requisitos de facturación específicos. Ok, aquí les quise que visualizaran cuál es el modelo de una factura electrónica masiva. Bueno, por ejemplo, una factura de correo eléctrico. Esta factura electrónica masiva es una factura emitida por una imprenta digital y que es enviada de materia electrónica, que también puede ser impresa. Sin embargo, el contribuyente no debe necesariamente imprimirla para poder gozar de su deducción. Aquí ven que consta con todos los requisitos. ¿Correcto? Ahora bien, entendemos que la factura digital la información que consta en la factura digital, la información acerca de una determinada transacción, facturas y contratos, entre otros, que se colocan en el ciberespacio, está paulatinamente siendo sustituida esta factura tradicional por una factura digital, que simplemente va a cubrir las operaciones comerciales que están efectuadas en personas que se encuentran en una misma jurisdicción o en el mismo país, o personas que se encuentran muy distantes unas de otras. Como comentaban ya los anteriores expositores, es una opción para el ahorro de costos relacionados para la emisión de facturas en papel, además por la posibilidad de archivar en forma electrónica el respaldo que debemos tener de conservar estos archivos, es decir, de la expedición de las mismas, bien sea por ellos mismos o por su cuenta, durante un periodo de prescripción para determinar obligaciones tributarias correspondientes. Bueno, aquí les volví a poner la definición de la factura digital, que puede ser definida como un conjunto de registros lógicos almacenados en soportes susceptibles de ser leídos por equipos electrónicos de procesamiento de datos que documentan operaciones conforme a una normativa legal.
En el derecho comparado, vemos, voy a hacer una simple mención respecto de Colombia. América Latina es la región más avanzada en la implementación de la factura electrónica. Es una herramienta que permite el mejor control fiscal y reducir los altos índices que existen de evasión. México y Brasil fueron los que llevaron la vanguardia en la tecnología de la legislación de facturación electrónica, lo cual fue incrementando, digamos, que se unieran otros países, tales como Costa Rica, Guatemala, Ecuador y Colombia, los cuales implementaron sus propios modelos de facturación electrónica. En Colombia tenemos, entre otros muchos que Adriana conoce, por supuesto, mucho mejor que yo, la ley 962, donde se establece que la factura electrónica podrá expedirse, aceptarse, anularse y en general llevarse usando cualquier tipo de tecnología disponible, siempre que cumpla los requisitos legales establecidos y la respectiva tecnología que garantice su autenticidad e integridad desde su expedición y durante su conservación, aplicando el principio de neutralidad tecnológica. Asimismo, existe el decreto 2242, sin embargo, no creo que vayamos a entrar en ese detalle en este momento. Ahora bien, aquí Adriana me hizo el favor de facilitarme este modelo de factura digital en Colombia. Aquí pueden ver todos los requisitos y donde pueden ver que efectivamente aquí se ve expresamente el número de autorización que deben tener este tipo de facturas. En definitiva, para concluir, en una futura regulación en Venezuela en materia de facturación digital debería prever 4 aspectos fundamentales: la conservación de comprobantes de operaciones grabadas, la emisión de facturas emitidas y transmitidas en formato electrónico, según la normativa que sea vigente y aplicable, la autorización previa de la administración y el uso de mecanismos de protección de datos determinados que ofrezcan seguridad jurídica, como lo de su ser. Muchas gracias por su atención y espero poderles haber aportado alguna información de interés. Muchas gracias.